Bienvenidos a un nuevo tema de la Academia. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad y la importancia de que le permitamos a Dios y al Espíritu Santo transformar nuestras mentes. Hemos hablado en algunos de estos temas que hemos visto hasta hoy, que es necesario arrepentirnos, que es necesario tener un cambio de vida, que el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. ¿Ok? Lo hemos hecho. Nuestra vida es diferente. Ahora somos hijos de Dios y ahora tenemos que caminar. Así como se llama justamente este nivel de la academia. Son pasos de vida. Tenemos que dar pasos de vida. Y un paso importante para nosotros es permitirle al Espíritu Santo que Él transforme nuestra mente, que Él transforme nuestros pensamientos. Porque en la manera que nosotros pensamos es como nosotros vamos a actuar. O sea, nuestras acciones las hacemos porque eso es lo que hemos pensado hacer. Entonces, es necesario y es importante que cada uno de nosotros le demos permiso, autorización, le permitamos al Espíritu Santo que Él transforme nuestros pensamientos. Vamos a conocer también cómo la Biblia compara con algunos objetos nuestra mente y nuestros pensamientos para que nosotros lo comprendamos de una manera más fácil. Así que yo espero que al terminar esta clase tú puedas permitir al Espíritu Santo que Él te convenza, que Él te dé el ánimo y el deseo de que le sometas al Señor tu mente y tus pensamientos, para que entonces tú puedas conocer todas las cosas buenas que Dios tiene para ti. Así que comenzamos. Cuando nosotros venimos a Cristo, ocurre algo maravilloso. Dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas. Ahí en 2 Corintios 5:17 lo dice así. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y como te lo dije hace un momento, cuando nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados. Ese perdón que Dios nos da provoca que tengamos una nueva vida, que tengamos una nueva, nuestra vida sea transformada, así de fácil. Pero eso tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, y es ahí donde a veces los pensamientos, nuestra mente nos traiciona, ¿verdad? Y a veces no es posible creer que eso sea verdad, que eso pueda ocurrir, y a eso agrégale que el enemigo viene y también habla a tu mente diciéndote que no creas en esto. Entonces es muy probable que tú abandones la idea de creer que verdaderamente todas las cosas son hechas nuevas. Pero si te das cuenta, vamos a volver a poner otra vez el versículo, ¿verdad? Para que lo miremos detalladamente. Y dice que el que pertenece a Cristo, o sea, tú y yo, porque nos hemos arrepentido y lo hemos aceptado, los que pertenecen a Cristo se han convertido en una persona nueva, totalmente. Que la vida antigua ha pasado, todos tus pecados, todo lo que has hecho, pasó, y una nueva vida ha comenzado. Esa nueva vida comenzó cuando tú recibiste a Jesús, o puede comenzar hoy. Justamente hoy, yo espero que tu maestro te ayude a que tú puedas escudriñar tu corazón y poder decir, bueno, yo quiero esa confirmación, y déjame decirte que el Espíritu Santo lo va a hacer. En la Biblia vamos a ver una historia donde el Señor Jesús se enfrenta a algunas personas, y vamos a ver
en Marcos capítulo 2 versículo 18, donde se mencionan 3 clases diferentes de discípulos de Jesús. Vamos a leer el pasaje, Marcos 2, 18. Dice así: cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Ok, vamos a darnos cuenta las tres clases de discípulos que hay aquí. Están los discípulos de Juan, ¿no? Están los discípulos o los fariseos, perdón, o discípulos de los fariseos, y también están los discípulos de Jesús. Y son los discípulos de Juan, ¿verdad? Que era el primo de Jesús. Son ellos los que se le acercan y le dicen: oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los fariseos o como nosotros, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que que empiezan a ver las luchas de mentalidad y las luchas de por qué las cosas se hacen diferentes, o por qué ellos no lo hacen y por qué yo sí lo hago, y por qué lo hacen de esa manera si yo lo hago de una manera distinta. Recordemos que Jesús hizo discípulos y los llamó por una razón. Esta razón se llama pescadores de hombres. Jesús los llamó para convertirlos en eso. Jesús los llamó para que cada uno de ellos se convirtiera en hombres y mujeres que pudieran ir y predicar y ganar a otros como ellos. Eso es lo que significa ser pescadores de hombres. Ahora viene la pregunta: ¿los discípulos de Juan eran pescadores de hombres? No. ¿Los fariseos eran pescadores de hombres? Pues no. Entonces nos damos cuenta que Jesús vino a hacer algo totalmente distinto, algo que nadie, absolutamente nadie, había hecho. Y eso fue lo que ocasionó que tuvieran una lucha en su mente. Recuerda lo que mencionamos al principio, que nosotros necesitamos que el Señor transforme nuestra mente. Ahora que nosotros ya lo aceptamos y ya hemos sido perdonados de nuestros pecados, es necesario que también dejemos que el Señor renueve nuestros pensamientos, porque si no vamos a resultar haciendo lo que estaban haciendo estos discípulos, preguntándose: ¿por qué no ayunan? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen como nosotros lo hacemos? Yo no sé si alguna vez te ha tocado ver eso. ¿Y por qué en tu iglesia hacen esto si nosotros lo hacemos de otra manera? Si nos vamos si vamos a la palabra, si vamos a conocer qué es lo que Dios dice, nos vamos a dar cuenta allí en Marcos 1:27 qué fue lo que sucedió aquí y cómo es que la gente reaccionaba. Vamos a ver, como dije, Marcos 1:27 y 28. Dice: el asombro se apoderó de la gente. Todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen a sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda Galilea y por toda esa región. Ahora, si tú te das cuenta aquí, la gente decía: ¿y qué nueva enseñanza es esa? En tu Biblia vas a encontrar esta palabra: ¿y qué nueva doctrina es esta? Porque la doctrina también es una enseñanza. ¿Qué autoridad es la que tiene? Mira, lo que Jesús hizo, lo que la gente estaba viendo, no lo habían visto nunca. Nadie les había dicho que alguien tuviera poder en este mundo y en esta tierra para hacer lo que estaban viendo y para hacer lo que Jesús estaba haciendo. Para ellos era impresionante ver cómo Jesús ministraba a la gente, cómo echaba fuera demonios, cómo predicaba y la gente atendía todo lo que Jesús hacía para ellos era algo nuevo. Y la gente admiraba y reconocía la doctrina de Jesús porque él actuaba con autoridad.
Y dice la palabra que a través de esa autoridad es de que no solo predicaba y su predicación era efectiva, sino que también expulsaba demonios. Entonces, la doctrina de Jesús incluía autoridad y poder. Estas dos cosas son bien importantes, autoridad y poder, para entonces poder hacer la obra que Él hizo. Esas son las cosas que a veces nos faltan, ¿verdad? La autoridad. A veces tenemos autoridad en nosotros mismos o autoridad en nuestro conocimiento, pero no la autoridad de Jesús. Y el poder también, a veces queremos sacar el poder de nosotros y nosotros no tenemos poder para hacer eso. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la doctrina de Jesús incluía poder y autoridad para poder sanar enfermos y para hacer milagros y maravillas, y también poder para poder echar fuera los demonios. Entonces, haciendo estas cosas como Jesús las hacía, nos lleva a pensar a nosotros que también nosotros debemos de hacer esta obra, este trabajo, seguir su ejemplo, y qué mejor modelo y qué mejor estilo que el de nuestro Maestro, el de nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder cumplir con estas con estas cosas, con esa autoridad y con ese poder y con ese forma en que Jesús ministra, que déjame decirte que el Señor nos dijo que nosotros también íbamos a hacer cosas grandes, y aún dijo van a hacer cosas más grandes que las que yo estoy haciendo, ¿verdad? Para poder hacer eso tiene que cambiar algo en nuestra mente. Yo estoy seguro que tú estás pensando, yo no puedo, yo no soy capaz, no, eso solo lo hacen los que son muy espirituales, eso solo lo hacen los pastores, los que están cerca de Dios. Pero déjame decirte que el poder y la autoridad de Dios está disponible para todos y tenemos que aceptarla, y eso va a ocurrir cuando el Señor cambie nuestra mente, porque al cambiar nuestra mente, nuestra fe se va a volver a Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos entender y comprender los planes maravillosos, podamos recibir la nueva enseñanza, la doctrina del Señor Jesús, lo que Él hizo, no lo que yo me estoy inventando, no la doctrina de nuestra iglesia, porque esto que estoy diciendo está en la palabra, está allí en los evangelios. Es una enseñanza que no todos creen. Hoy en día hay iglesias que creen que los milagros ya no existen, que no hay demonios, que son problemas psicológicos. Yo entiendo que pueden haber problemas psicológicos, pero entiendo también, y la palabra dice que hay problemas que son provocados por demonios. Entonces, para poder hacer esto tiene que suceder algo en nuestras vidas. Debe haber una renovación. La Biblia lo llama la renovación de nuestros odres. Y para eso vamos a conocer qué significa, y vamos a leer en Marcos 2:21. Marcos 2:21. Vamos hacia la palabra. Dice: además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Verso 22. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Tal vez tu Biblia va a decir odres viejos, ¿verdad? Ya vamos a explicar qué significa, por qué dice cueros viejos. Leamos otra vez el verso 22. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Entonces, en este pasaje vamos a encontrar dos cosas muy importantes. Vamos a hablar primero sobre los remiendos nuevos sobre vestido viejo. Imagínate una ropa ya usada, gastada, se le hace una rotura y alguien dice, bueno, pues hay que remendarlo. Ahora ya no utilizamos eso, ¿verdad? Pero antes no había suficiente ni suficiente ropa ni suficiente dinero para comprarse otro vestido, otro pantalón, otra camisa. Se remendaban. Entonces, la historia de la Biblia dice que si alguien tiene una ropa vieja,
que se rasga, que se rompe y se le pone un remiendo nuevo, dice, nadie haría eso porque la tela nueva, ¿verdad? A la hora que la tela vieja se estira, la tela nueva no se va a estirar y entonces la tela vieja, por estar vieja, se va a rasgar y se va a romper el remiendo, y dice, y la rotura va a ser más grande que antes. La enseñanza aquí es que lo que Dios quiere hacer en nuestra mente no es parchar nuestra mente, no es ponerle remiendos. En este caso, la solución, si algo se rompió, es mejor, si es una ropa, mejor comprar una ropa nueva, ¿verdad? Eso es lo más obvio, lo más conveniente. Entonces, Dios no quiere remendar nuestras mentes, Dios no quiere remendar nuestras vidas, Él quiere darte todo nuevo, ¿verdad? Entonces, las cosas nuevas de Dios no son parches que se ponen en nuestras vidas porque no vamos a entender, no vamos a soportarlo, nos van a afectar. Dios quiere hacer contigo cosas nuevas. Recuerda que las cosas viejas ya pasaron y que ahora las cosas son hechas nuevas. Así que nosotros tenemos que andar en una novedad de vida. Tenemos que vivir en esa nueva vida que Dios pues tiene para cada uno de nosotros. Si tú supieras lo que pasó conmigo cuando Dios se trató en mi vida acerca sobre esta forma de trabajar que tenemos nosotros en la iglesia, Él tuvo que romper con mis pensamientos, los que yo traía, con las enseñanzas que había tenido yo en el seminario como pastor. El Señor prácticamente tuvo que me dijo, vas a tener que cambiar de vestuario, vas a tener que cambiar, o sea, yo no te voy a parchar ni te voy a dar cosas sobre eso viejo que tienes. Si quieres algo nuevo, tienes que ponerte algo nuevo también. Entonces, eso definitivamente causó shock en nuestras vidas, pero también supimos nosotros creerle a Dios, que fue difícil, fue un proceso. Si hacemos cuentas, son más de 20 años que esto sucedió. Ya bastante tiempo a esta fecha, pero yo puedo decirte hoy que valió la pena. Después de 20 años y no cambiar y seguir adelante, continuar con esto, pues yo creo que mucho de cierto tiene, ¿verdad? Lo que nos dice también la palabra del Señor. Entonces, cuando los discípulos de Juan se acercan y le dicen a Jesús, ¿recuerdas la historia que leímos hace un momento? ¿Por qué ellos no ayunan como los fariseos o como nosotros? ¿Por qué tus discípulos no hacen las cosas como las hacemos nosotros? Bueno, yo te decía que hay personas que preguntan y dicen, ¿y por qué ustedes hacen las cosas distintas? ¿Y por qué tienen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿Y por qué tienen líderes? ¿Y por qué tienen academia? ¿Y por qué? ¿Por qué se hacen las cosas así? ¿Por qué se recoge la ofrenda de esa manera diferente? ¿Por qué allá ministran al Espíritu Santo y aquí no? ¿Por qué ahí tarda tanto el servicio y nosotros tarda poquito? ¿Por qué tiene que estar uno en un grupo fuercitas? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiera? ¿Y por qué tiene uno que estar en academia, en un discipulado? ¿Por qué tiene uno que ser líder? Bueno, déjame decirte, esas son las cosas que son necesarias, esas son las cosas nuevas que son necesarias que Dios quiere poner en nosotros si queremos nosotros verdaderamente ser pescadores de hombres, ¿verdad? El otro aspecto que se menciona en el pasaje que leímos hace un momento, recuerda, primero está el de la ropa vieja y el remiendo nuevo, y ahora vamos a ver el otro aspecto. El otro aspecto es el odre, el vino nuevo en odres viejos o el vino nuevo en cueros viejos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, nosotros vamos a darnos cuenta que el Señor no usó odres hechos por otras personas. Él no tomó discípulos de Juan. Él tampoco usó discípulos de los fariseos. Sus discípulos eran personas que nadie los tomaba en cuenta,
que nadie creía en ellos, que eran prácticamente ignorados por la sociedad, un cero a la izquierda, gente muy pobre, gente muy sencilla, gente muy, no quiero decir humilde, porque la humildad no tiene que ver con la escasez de recursos, ¿verdad? Hay gente que tiene, que viven vidas sencillas, pero son bien orgullosos, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir a nosotros que Jesús usó gente diferente, gente que nunca nadie se imaginaba que podía ser usada. Entonces, definitivamente nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar aquí sentados en esta academia, escuchando este tema de una renovación de nuestra mente, una renovación de nuestros odres, y que el Señor tiene algo nuevo para ti y para mí. Entonces tenemos nosotros que estar dispuestos, ¿verdad?, a recibir esas cosas nuevas, pero Dios no nos la va a dar si nosotros no renovamos nuestra mente. Los discípulos de Jesús eran odres nuevos, no eran ni de un bando ni del otro, eran personas totalmente sencillas y dispuestas. Mira, en aquellos tiempos, ¿qué era un odre? Bueno, un odre estaba hecho de la piel de un cabrito, ¿verdad? Cuando se sacrificaba un cabrito para usar la carne, para comer el cuerito, lo separaban, lo cosían del frente, de las manitas, la colita, las patitas, y solo dejaban el cuello y lo hacían una bolsita, de verdad. Voy a ponerte en este momento una imagen de este lado para que tú veas qué es lo que es un odre, porque en ese tiempo no habían recipientes de plástico como nosotros ahora los tenemos, ¿verdad? Entonces cosían esta piel y de tal manera que servía para echarle algún líquido, ¿verdad? Leche, vino, agua. Habían cántaros, pero los cántaros a la hora de transportarlos era probable que se quebraran. En cambio, esta era una bolsita que era más flexible, que se podía poner en una carreta, en un caballo, y no se iba a romper, ¿verdad? Era muy, muy, muy flexible. Entonces, esto es lo que se hacía. Esto se usaba como un recipiente. Pero resulta que cuando este recipiente tenía ya algún tiempo de uso, ¿verdad? Porque se exponía al sol, se exponía a la tierra, era piel, ¿verdad?, de un animalito. Lo que sucedía es que empezaba a ponerse duro, se endurecía y empezaba a rajarse. Y entonces, si ese odre ya tenía sus años, ya era un poquito viejito, por decir así, ¿verdad? Y se le echaba vino, ¿verdad? Que era se le echaba jugo de uva. Ese jugo se iba a fermentar, y esa fermentación pues saca gases, y como estaba cerrado, ¿verdad?, se iba a empezar a inflar, y como ya estaba perdiendo flexibilidad, es probable que se reventara y el vino se echaba a perder. Entonces, ellos tenían una forma de cómo renovar ese recipiente hecho de piel de cabrito, porque yo creo que saldría muy caro el hecho de que si ya se rajaba, pues se tirara, ¿verdad? O se buscara otro, ¿verdad? Definitivamente en ese tiempo no se podía desperdiciar algo así. Entonces ellos descubrieron una forma de cómo renovar ese odre. ¿Cómo? Tomaban ese odre que ya estaba viejito, que ya estaba duro, primero lo dejaban remojando pues un buen tiempo sobre agua, puede ser una noche o 2 noches, no sé, pero lo sumergían en agua y lo dejaban remojando allí. Y eso iba a hacer que se hidratara nuevamente la piel. Después de eso, ya que estaba hidratado, lo sacaban de ahí y lo untaban con aceite de oliva. Entonces,
Estos dos ingredientes hacían que ese cuero, que ese odre se renovara y tuviera otra vez la flexibilidad necesaria para poder albergar líquido y en este caso, ¿verdad?, volver a echarle el jugo de uva y poder fermentarlo allí hasta que se convirtiera en vino. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros en este asunto? Los odres somos nosotros. Y los odres no podemos evitar nosotros envejecernos. No podemos evitar nosotros mantener nosotros una enseñanza y quedarnos a veces fijos en una doctrina, en una enseñanza. Porque si nosotros hacemos eso, entonces lo que sucede aquí es de que no vamos a estar preparados ni listos para recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. El odre es nuestra mente. Nuestra mente debe estar preparada y debe ser flexible para poder aprender de Dios. No estamos hablando aquí de recibir doctrinas falsas. No estamos aquí diciendo que todo hay que recibirlo. Pero una cosa sí es cierta. Si tú te das cuenta, lo que acabamos de ver, Jesús trajo una nueva enseñanza. Y algunos lo recibieron y otros lo vieron mal. Pero imagínate, era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y déjame decirte que algunos hoy en día no creen que ese Hijo de Dios que hizo esas cosas las puede hacer hoy en día. Imagínate, ¿cómo estará ese odre de duro, de tieso, que ya no pueden recibir cosas nuevas? Eso fue en el tiempo de Jesús, dicen ellos. Hoy no hay milagros. Claro que sí hay milagros, claro que sí. Entonces, nosotros tenemos que hacer el mismo procedimiento. Permitirle a Dios que Él renueve nuestra mente, para que entonces cada vez que Dios quiera mostrarnos algo nuevo, estemos listos y preparados. ¿Cómo se renueva nuestra mente? ¿Cómo se renueva nuestro odre? Recuerda los dos ingredientes importantes, el agua y el aceite. El agua representa la palabra de Dios. En la Biblia el agua representa la palabra. Entonces el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dice que echó agua sobre ellos y les dijo, ustedes están limpios por la palabra, ¿verdad?, que yo les he dado. Entonces la palabra del Señor, constantemente leyéndola, estudiando, meditando en la palabra, eso va a ayudar a que nuestra mente sea transformada. Y el aceite, ¿verdad?, también es necesario. En este caso el Espíritu Santo simboliza el aceite de oliva. En toda la Biblia se compara la unción del Espíritu con la unción del aceite. Entonces se habla del aceite, de la unción del aceite del Espíritu Santo. Siempre se utilizaba el aceite como una comparación o como una similitud del Espíritu Santo. Así que si nosotros permitimos constantemente que nuestra vida sea tomada por la palabra y refrescada con el agua de la palabra y ungida con el aceite del Espíritu Santo, nuestra mente siempre va a estar lista y dispuesta para recibir las cosas de Dios. Déjame decirte algo. Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios que nos va a llevar, desde que nosotros nos convertimos, nos va a llevar a través de niveles en nuestras vidas. El primer gran cambio para nosotros fue nuestra conversión. Necesitamos verdaderamente un cambio de mente para poder aceptar que ya no somos los mismos, que ya hemos sido cambiados y transformados. Ese es el primer nivel y la verdad que es difícil, pero se puede. Necesitamos nosotros un cambio de mentalidad, por eso necesitamos hablar sobre este tema, para que entonces podamos nosotros comprender que ahora ya no somos los mismos, somos una nueva criatura. El estar en academia va a hacer que Dios también te pueda mostrar que necesitas subir a otros niveles, donde vas a necesitar otro cambio de mentalidad, pero si tu mente no está abierta, no está dispuesta, no vas a poder aceptar. Vas a decir, es que es mucho compromiso, es que yo no puedo, es que no tengo capacidad, es que yo casi no fui a la escuela, y vas a empezar a poner un montón de excusas y pretextos porque no quieres que Dios te lleve a otro nivel. Lo único que tienes que hacer es pedirle al Señor que tu odre sea constantemente renovado.
Si tú constantemente estás en la palabra y estás recibiendo la unción del Espíritu, tu mente va a estar dispuesta para subir de nivel, para cambiar de nivel, y entonces hasta que te conviertas tú en un pescador de hombres. Y todavía viene más adelante. Yo no sé hasta dónde Dios quiera llevarte a ti. Yo no sé en qué ministerio sigue Dios te está llamando, pero eso va a depender mucho de la disposición que tú tengas a que tu odre sea cambiado y transformado. Así que, amado hermano, amada hermana, es necesario, es importante que tu mentalidad siempre esté abierta a ser transformada por el Espíritu Santo. Permítele al Espíritu Santo que Él mantenga una mente suave, fresca, dispuesta, lista para que el Señor pueda depositar ahí todo lo que Él quiera para ti. Las transformaciones, los niveles, las bendiciones, todo lo que Él tenga para ti, lo puedas tú recibir sin ningún problema. Qué triste que las cosas buenas, maravillosas, las grandes bendiciones que Dios tiene para ti, Dios las tenga que poner en pausa porque no estás listo para recibirlas. Porque se va a reventar tu vida, te va a echar a perder, no te va a ayudar, sino te va a afectar. Que Dios tenga que detenerse a bendecirte, a ayudarte, a hacerte crecer y madurar, porque no estás listo. Pero qué mejor que Dios diga, mi hijo está listo, voy a darles las bendiciones. Esta hija está lista, voy a dar sobre ello mi voluntad, le voy a mostrar lo que yo tengo preparado para ellas. Así que la clase de hoy es importantísima y es necesaria que cada uno de nosotros sepamos que tenemos un odre donde Dios ha puesto sus bendiciones y que quiere seguir poniendo más bendiciones, pero que para eso, ¿verdad?, necesita que nuestra mente, que nuestros pensamientos, que este odre sea renovado constantemente para su gloria y para su honra, listo para recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Que Dios te bendiga.